españolas de indios, se prohibía que pudieran tener tierras, y la forma de españoles, los españoles europeos, pudieran tener tierras de manera que en el territorio de Santo Domingo Soriano. Entonces, una forma de poder irse apropiándose de las tierras era casándose con las indígenas. Y todo eso lo fueron haciendo hasta que en el siglo XVIII, como dice muy bien usted, se puso en orden, porque fue una forma, diríamos, de apropiación de la tierra de los indígenas que buscaron lo que querían quedarse con esas tierras también. Doctora, en la práctica yo tengo bastante estudiado Santo Domingo Soriano. Sí. Los indígenas no tenían el concepto de derecho de propiedad. No, pero aunque ellos no tuvieran... Lo que transmitían era el derecho a tener sus descendientes españoles, de invocar el derecho de propiedad. Pero en Santo Domingo Soriano, como en todas las comunidades indígenas, si usted lo estudia un poquitito, es una comunidad los bienes raíces. No, pero yo no le digo que no sea una comunidad. Era la forma de ir haciendo una repartición de la tierra que fuera al estilo europeo y no como era el de la comunidad indígena. Y como la ignorancia de los indígenas con respecto a las leyes indianas nadie se la aclaraba, eso era lo que pasaba. Los sorianos sabían perfectamente qué le correspondía y qué derechos tenía. Las familias descendientes de indígenas sabían perfectamente lo que... Entonces era una forma, le pregunto, ¿era una forma también de querer blanquearse? Blanquearse no, sino de abrir un poco, pues no se olvide que estaban reducidos a ser un pueblo de naturales. Querían abrirse un poco justamente racialmente. No es segregación, sino todo lo contrario, es apertura. No, yo no digo que fuera segregación, digo que las leyes indianas lo prohibían. Y los españoles que se casaban con las indígenas así, es decir, tampoco era permitido. Era un método bastante humano. Pero por supuesto que sí, le estoy diciendo lo que es la legislación indiana, que es otra historia. Sí, naturalmente era así, pero no se olvide que todas las instituciones hispánicas, todos lo sabemos, tenían a final del siglo XVIII ya una transformación propia de cada región. Como le estoy citando el Cabildo de Quilmes. El Cabildo de Quilmes también era otra ficción. Originariamente no podían tener cargos de cabildo la gente no fuera naturales, no podían tener tierras. Y afortunadamente la unión entre indígenas y españoles se va dando de tal forma que se acceden, justamente es algo que habla bien del sistema español, de la apertura, que amplían el espectro, porque estaban muy limitados los pueblos indígenas. Yo creo que lo amplían de contrabando, que considero que está muy bien ampliado, pero lo ampliaban de contrabando porque en ningún momento las leyes dijeron lo contrario. Sí, lo prohibían efectivamente, pero ante el milagro del casamiento... Y el avance del blanco fue un avance interesado también. Y además una cosa que las tarde y compañía señalan como todos los iluministas de la época española, del siglo de las luces, como Mazara, Lastarria, y todo ello, estaban totalmente de acuerdo y lo ponían como ejemplo contra el asunto de los jesuitas. Fíjese, doctora, que hasta sería más simple, había que tener un poquito más de plata, la mera denuncia de tierras. ¿Usted se acuerda cuál es? Porque no se podían denunciar esas tierras. Claro, porque pertenecía a la comunidad. Y ese es de los problemas que tienen los cabildos indígenas. Porque permanentemente la corona, desde Buenos Aires, les otorga títulos a vil precio sobre territorios indígenas. Porque los propios mandatarios no saben cuáles son las jurisdicciones. Y así fue como se fueron quedando con las tierras de las misiones de todo el norte del Uruguay, por ejemplo, cuando expulsaron a los... Me encantaría conversar con usted este tema porque es fascinante. Es fascinante y nos hace a lo que es la idiosincrasia nuestra. La idiosincrasia rioplatense es un tema precioso para estudiar y conversar. Bueno, sigamos, si les parece bien. Me queda la defunción. La defunción tiene más o menos las mismas características. Lo que importaba es cómo, lo que tiene que consignar el sacerdote, es cómo había muerto y en qué estado religioso había muerto. Porque fíjense ustedes la trampa. Si el difuntito no había muerto en religión, no podía ser enterrado en el Camposanto. Entonces, a ver,
llegamos a veces hasta la ficción a la que recurre el párroco, que dice: murió de una puñalada en el medio del campo, pero me consta que en forma religiosa. Saquen ustedes su conclusión. Pero de esa forma lo podían enterrar en el Camposanto. Todas estas características de las fuentes genealógicas parroquiales son interesantísimas porque nos hacen a conocer, ya termino, nos hacen conocer cómo era la vida cotidiana de nuestros antepasados. Vamos a verlo mañana si ustedes quieren, pero tener unos antepasados que cuelgan de unos raquíticos árboles genealógicos, que son nada más que nombres, no sirve para nada. La genealogía es una ciencia social, tiene que estar unido a toda la vida cotidiana de nuestros antepasados, si no, no valen nada. Tenemos que saber, tenemos que tratar de recrear el ambiente en el que vivieron, qué comían, cómo vivían, qué pautas morales, qué pautas religiosas tenían. Esa es la única forma de recrear y de conocer a nuestros antepasados. Entonces, todos estos pequeños datos que vamos encontrando nos van aportando datitos para saber cómo vivía esta gente, que por otra parte contribuye a que tengamos un conocimiento veraz y documentado de nuestros antepasados. Cuando uno sabe qué comían nuestros antepasados en la campaña oriental y cuáles eran las pautas morales y religiosas, no se nos va a ocurrir estar inventando marquesados ni escudos de armas, porque estamos mucho más interesados en el dato documental que es cierto y que nos recrea una realidad pretérita. Sí, señor. Yo soy una persona que no está en el tema de la genealogía. Es muy interesante, les digo la verdad, me he enganchado bastante. Y yo le voy a plantear un caso que es el mío y más, alguna respuesta tuve cuando hice la consulta, pero quiero saber su opinión. Yo soy Olveira, apellido, pero Olveira era mi abuela. El nombre de la persona que, o sea, mi abuelo biológico es una especie de secreto de omertad, fue una especie de secreto de omertad de la familia, al que nunca nosotros consultamos, ni nos interesó demasiado entre otras cosas porque mi padre destilaba odio a eso que no existía, ¿no? Pero destilaba odio. Mi madre es Ramos de apellido, porque estaba casada con un señor Ramos, pero resulta que mi mamá nació del fruto de un amorío extramatrimonial de mi mamá, de mi abuela, con ellos vivían en Libramento, en la frontera del lado brasileño, con un señor gallego que a él sí lo localizamos porque mi madre lo dice, Sáenz de apellido, de Mina de Corrales. Sí, señor. Entonces la pregunta de un ignorante es... No, todos somos ignorantes y todos somos sabios. Mi árbol genealógico, ¿yo lo tengo que hacer a partir del señor Ramos o del señor Sáenz? Mi árbol genealógico lo tengo que hacer a partir de los Olveira, eso es evidente que sí, de los Olveira, o sea, de la familia de mi abuela, que es la que le dio el apellido a mi padre, o tengo que salir a buscar a ese hombre que hay una especie de secreto familiar. No. Acabo de explicar de que tenemos un espectro de antepasados sumamente rico. Uno va llenando lo que conoce, lo que encuentra documentación. Lo que no tiene ninguna documentación lo averigua como puede y si no lo deja en blanco, porque no podemos poner los datos que no conocemos. Ahora, pensemos, señores, que nos pasa a cualquiera, como le pasa al señor Olvera. Si ustedes piensan en la Casa Real de Holanda, Máxima Zorreguieta, casada con el príncipe de Holanda, el abuelo del príncipe de Holanda es el príncipe Bernardo. El príncipe Bernardo, casado con la reina Juliana, nació hijo recontra ilegítimo del príncipe de Lippe con la baronesa von Hohenhausen, que estaba casada.
y fue un escándalo espantoso en 1913, porque el príncipe de Lippe dejó a su mujer para irse con la baronesa von Hohenhausen, y de ahí nació el príncipe Bernardo. Así que pasa, esta vez se puede decir, como en las mejores familias. No les puedo decir el nombre, pero le diría que una de las duquesas más por favor, que no salga de estas 4 cosas. Yo creo que una de las duquesas españolas contemporáneas más ricas y más ilustres. Efectivamente, su partida de bautismo está inmaculada, tiene papá y tiene mamá. Lo que pasa es que es idéntica a su papá. Que además su papá, de quien es idéntica, era un señor que no se destacaba justamente por su virilidad. Bueno, hasta ahí conté. Si no voy preso. Ahora, la partida está perfecta. Tiene papá y mamá, pero ¿cómo se parece el verdadero papá? Que además no era un señor muy dado a las aventuras. Dos señoras. Cosas que pasan. Hay tantas filiaciones, Ricardo, tú lo sabes, como lo sabemos todos los genealogistas, que han sido dibujadas. Y bueno, efectivamente, como usted dice, hay que anotar lo que dice el documento. Cariñosamente inventado. La genealogía es jurídica y en el fondo de nuestro corazón es un acto de fe. Sí, señor. Efectivamente, pero es una genealogía común de cualquier ser humano, de cualquier amigo nuestro, que tienen esos baches, naturalmente. Bueno, hay que consignar las cosas como realmente son. Seguimos mirando la parroquia, a ver qué podemos encontrar a los efectos de nuestros antepasados. Aparece un instrumento maravilloso, que son los expedientes matrimoniales. ¿Qué pasa con los expedientes matrimoniales? Me olvidé de consignarles algo. ¿Ustedes se dan cuenta que con la ley del registro civil prácticamente no hay más partidas de defunción de la Iglesia Católica? Porque el control de los cementerios no lo tienen más los párrocos. Por lo tanto, los párrocos no anotan más las defunciones de los cristianos, sino que le pertenece a un control del Estado. Así que cuando vayamos a pedir, nuestros hijos vayan a pedir nuestra propia fe de defunción, el párroco yo no lo tengo, vaya al registro civil. Es una institución parroquial que se ha terminado. Don Pablo. Pero siguen llevando los libros de enfermos de su iglesia. Sí, pero ya no piden la partida de defunción. Ya no inicias una sucesión con la partida. Dejó de ser un oficial público con respecto a las defunciones. Los párrocos, los responsables de las parroquias. Bueno, en las parroquias encontramos esa cosa maravillosa que son los expedientes matrimoniales. Ustedes saben, no lo hemos conversado todavía, que no se podía casar la gente en grado prohibido. Mencionamos apenas que no se podían casar los ahijados con sus padrinos, pero tampoco se podían casar los parientes próximos. Es evidente que nadie puede casarse con su papá o con su mamá, es evidente que nadie se puede casar entre hermanos. Pero desde muy antiguo la Iglesia Católica tiene una política de no dejar casar por parentescos muy próximos, sobre todo los primos hermanos, hijos de hermanos, por razones, muchísimas razones higiénicas. No obstante, uno podía recurrir al obispo y pedirle una dispensa. Y en principio, cuando eran parientes, primos segundos, o primos terceros, o primos cuartos, que hasta ese momento, hasta ese grado se pedía el permiso al obispo, por lo general se otorgaban. Menos entre los primos hermanos, que a veces se tomaban un poco más de tiempo. Y a veces de dobles primos hermanos, porque se querían casar dos hermanos con dos hermanas que habían tenido 2 hijos, eran dobles primos hermanos, por un lado y por el otro. En ese caso directamente había que recurrir al Papa, porque el obispo no podía dispensar del doble parentesco de primos hermanos, ni siquiera el obispo. Bueno, todo eso hace que haya unos instrumentos preciosos en todas las parroquias
desgraciadamente les abro la salvedad, el paréntesis, cuando los han guardado. Cierro el paréntesis, que son los expedientes matrimoniales que hacían los párrocos con 3 testigos de conocimiento de los contrayentes que tenían que probar el grado de amistad y de conocimiento, donde cuentan si los contrayentes tienen impedimentos familiares o impedimentos de religión o impedimentos físicos. Para ello, los testigos tienen que acreditar cómo es que lo conocen desde hace tanto tiempo. ¿Esto qué provoca, señores? Que nos salen unas biografías preciosas, porque para probar el grado de amistad de los testigos con los contrayentes, empiezan a referir cosas como: lo conocí desde hace 20 años en Cali, vinimos juntos con tal barco, nos empleamos en tal lado. Bueno, son unos datos biográficos excelentes y no los tenemos que olvidar para nada. Además, nos dan muchos datos de algunas partidas de casamiento que no están anotadas. Ustedes saben que tenían falencias los párrocos y por ahí se olvidaban de anotar. No se olviden que estábamos hablando recién de un desorden de sacramentos. El desorden de sacramentos se provocaba por varias razones. Uno, porque había curas itinerarios. La gente que estaba en la campaña tenía que salir el cura, buscarle, bautizarlo, hijos y casarlos, y cuando volvía a la parroquia anotar. Y todos los curas, les voy a contar porque he visto algunos que han querido, lo que se llamaban los machetes de los curas del siglo XVIII. Eran unas hojitas chiquititas porque había una carencia de papel espantoso en el Río de la Plata. Unas hojitas chiquititas con unas anotaciones que parecen patitas de hormiga, que era lo que los curas anotaban de casamientos y de bautismos en el medio de la campaña, con un calor y un cansancio espantoso. Se suponía que cuando volvían al fresco o al abrigo de su parroquia y tenían que pasar en limpio eso, no se acordaban nada. Y a eso súmenle ustedes de que como había gran carencia de papel, a veces tenía voluntad de anotarlo, pero no había papel para hacerlo. Entonces agarraban todos esos papelitos repugnantes y los tenían que guardar en una bolsa. Hay un juicio que yo he visto en Buenos Aires, que a un cura en el siglo XVIII de Pilar lo acusan de que no transcribió esas anotaciones provisorias, no las pasó a los libros. Y ¿saben dónde lo encuentra la anotación? Parece que el cura las anotaciones y las cuentas de plata las tenía, según dicen en el juicio, en una bolsa sucia que cuelga de un clavo en la sacristía. Entonces viene el alcalde de la hermandad y al cura de prepo le saca la bolsa sucia que cuelga de un clavo en la sacristía. Y estaban todas las cuentas del cura y estaban todos los papelitos que no se había tomado el trabajo de transcribir. Y ahí se la ganan al cura, porque apareció la anotación de lo que estaban pidiendo los padres de la criatura, que no podían demostrar de que había sido bautizada. Sobre documentación que estaba a la vista y que los interesados no encontraron, hay casos patéticos. Durante 100 años en Córdoba, los Carranza de San Pedro de Tulumba, una localidad en Córdoba, se pelearon por una canonjía muy importante que tenían en Tulumba los Carranza. Canonjía eran bienes hereditarios que instituían en una familia para mantener a los sacerdotes de esa familia, lo que se llamaba darle congrúa que tuvieran alimento y que tuvieran viáticos para subsistir. Y la capellanía de San Pedro de Tulumba era muy importante. Bueno, se arma un juicio terrible entre dos sacerdotes primos por la canonjía de San Pedro de Tulumba. Y hay uno pobre que lo pierde, porque no puede probar el parentesco de que él tenía mejor derecho que el otro. Y me dicen mis amigos cordobeses con esa tonadita, estaba evidente, ahí está el bautismo. ¿Qué ha pasado que no lo ha encontrado y ha perdido la capellanía? Porque era un drama, por ahí no encontraban las partidas. Hay un montón de juicios que se pierden por no encontrar la partida. Y hoy revisamos nosotros los libros y le decimos, ¿cómo lo va a encontrar si este libro es un caos? Porque aparecen en los lugares más insospechados.
Y el cura no se acordaba dónde había hecho esa anotación. Y nos enteramos 200 años después. Porque decimos, mira vos, ¿cómo va a encontrar el casamiento que hacía falta para este juicio si está anotado en el libro de bautismos y entre dos fechas que no tienen nada que ver? Pero el cura encontró un pedacito y ahí lo anotó. Entonces, eso es lo que tiene de lindo, ver los libros parroquiales de los lugares de nuestros antepasados. Porque no solo rescatamos la historia de nuestros antepasados, sino cómo se movía la comunidad, qué eran los problemas que tenían. Y podemos rehacer de esa forma el ámbito social y geográfico de nuestros antepasados. Don Víctor. A propósito de lo que usted está diciendo, en el año 1830-31 en enero, cuando comenzaba a lanzarse la personalidad de Rosas en Buenos Aires. Sí, sí. El párroco era Bray Rosas Escobar en enero. Parece que tuvo problemas con la población. Ajá. Y se llevó los libros. Lo hicieron, disparó el pueblo, ¿no? Perseguido por la gente y se llevó los libros. Y entonces queda un bache enorme entre el 31 y el 36. Y aparece, digamos, anotaciones en una libreta y con lápiz. O escrito apresuradamente, claro, por alguien que no firma nadie, es decir, no hay ningún... Son meras anotaciones. Meras anotaciones terriblemente mal escritas. Seguramente alguien tratando de llenar un bache o un vacío. Sí, sí. Eso da lugar más adelante a que efectivamente hubo gente que se casó, pero que no aparece en el registro, y 15 años después aparece el casamiento cuando ya hacían 15 años que estaban casados en otro lugar. Cuando se suceden todos este tipo de cosas, a veces por problemas, en este caso políticos. Naturalmente. Víctor, ¿no has visto la desesperación que te da cuando encontrás escrituras que no pasaron? Un testamento precioso, lleno de... no está otorgado. Y a veces el escribano pone, no vino a firmar el testador. ¿Y los datos son verdad o no? Seguramente que sí. Estaban redactados con absoluta veracidad, pero no sirve como documento porque no está otorgado. Son los problemas que trae la documentación. Sí, quería decir que hay muchos libros también que los curas hacían censos. Yo he visto uno en Santa Lucía, hay un censo de 1830 y pico, y en el País Vasco, en Oñate, hay un censo de 1700, creo que en 88, 90, donde pone, donde ese cura censa, ¿verdad? Todos los que pagan, los que no pagan, oficios, claro, pone dónde viven, ¿verdad? Hizo su propio censo eclesiástico para manejarse. Ahí sabían bien quiénes podían pagar, ¿verdad? Exactamente. Ahora, no se olviden que en el Uruguay, cuando encontramos esos cencitos magníficos, padroncitos parroquiales, por dos razones: o porque el párroco de esa manera tenía ordenada su comunidad, o porque lo que tenía era pretensión de parroquia, estaba por pedir que le crearan un curato, que por eso, recuerden ustedes que tenían que tener un mínimo de fieles. Entonces hacía un padrón para demostrar que había superado el número de fieles y ya no era un teniente cura, sino que obtenía la autonomía, la independencia de su parroquia. Y eso nos viene magníficos, esos padroncitos. Perdón, ¿quién me...? No. Hay un caso, en España por ejemplo, se dan dos casos de expoliación documental. Una fue en 1936, como todos sabemos, en la zona de Levante, principalmente Cataluña, Valencia, desaparecieron los archivos parroquiales, de forma que en lo que refiere a la documentación sacramental no se puede encontrar nada anterior a 1936. En el resto de España, en toda España en general, y concretamente en Galicia, ocurrió lo mismo cuando la francesada, en 1808, que también se quemaron muchos archivos parroquiales, razón por la cual antes de 1808 tampoco hay documentación en algunas parroquias. En una parroquia de la provincia de Pontevedra, Portas, donde nació el más eminente geógrafo español del XIX, Domingo Fontán Rodríguez, se había perdido la fe de bautismo de este personaje y de todos sus contemporáneos.
y un buen cura que merecería ser canonizado solo por esto, como 30 años después, intentó, y en parte lo logró, reconstruir los bautismos de toda esa gente, de la gente, claro, más reciente, de la gente que le llevó un testimonio de cada uno. Y entre ellos el célebre geógrafo Ahora, yo quería preguntarle, profesor, por el tema del grado de parentesco que muchas veces se encuentra, la dispensa por el tercer grado de consanguinidad, sí, sí, por grado de afinidad, por doble grado de consanguinidad. ¿Lo explicamos ahora? No sé si viene a cuento ahora, pero mañana, dice Beatriz, el tema entre te los explico. La graduación civil y la canónica. Es diferente la civil de la canónica. ¿Lo quieren ahora? Si no, bueno. La religiosa. Tenemos un papá con una mamá. Hijo 1, hijo 2, hijo 3, hijo 4. Esto naturalmente no se puede casar ninguno porque es parentesco primer grado, primero y segundo. Primer grado. O sea, los hijos no se pueden casar con los padres y entre hermanos no se pueden casar. Estamos hablando de consanguinidad religiosa. ¿Estamos? Muy bien. El lío se arma acá, con nieto 1, nieto 2, nieto 3 y nieto 4. Y este no tuvo hijo. Entonces, acá ya se puede ya pedir dispensa. Pero fíjense que son primos hermanos. Hijos de hermanos son primos hermanos. Pero tiene que pedir dispensa en segundo grado de consanguinidad. ¿Estamos? A la generación siguiente... ¿Esa es la dispensa que se hace en Roma? No. Ahora te explico, Jorge, cuál es la dispensa que se hace en Roma. Esta es la dispensa del obispo, acá, en este grado, de primo segundo. De primos hermanos, disculpen. Lo que tiene que pedir en Roma es cuando son dobles. Estos dos pobrecitos, o el que hay un hermano de H1, hay dos hijos casados así, y a su vez los hijos de esos dos. Un varón con una mujer tiene este matrimonio, y este otro matrimonio tiene otro varón con otra mujer. Se casan entre ambos, y entonces estos dos, mis nietos, tienen doble parentesco en segundo grado. Este es el que tenés que pedir en Roma. El doble parentesco. Porque son hijos de dobles primos hermanos. ¿Tercer grado? ¿El tercero o el segundo? Este segundo, Miguel. ¿Estamos? No, este segundo. Este es tercero, pero tercero en grado prohibido porque es doble. Tercero doble. Ahí está. Tercero al cuadrado. Estos señores es lo que se llama la línea transversal. Pero también está el casamiento, por ejemplo, entre N1 y H2, que es una mujer. Tío y sobrina. Los matrimonios, cuando no está presente uno de los contrayentes por representación, creo que hoy no se admite y se admitiera que sea en caso de Ignacio Oliveira. Hay muchas instituciones antiguas que antes se admitían y que nosotros ahora no lo admitimos por nuestro código. Antes existía el testamento militar, el testamento por poder y el testamento recíproco. Son figuras que jurídicamente hoy no existen. El testamento tiene que ser de una sola persona. Antes era recíproco, marido y mujer, o el testamento con fuero militar, o el testamento, el poder para testar. El poder para testar. El matrimonio también por representación. No, usted puede dar poder para todo, incluso para casarse. Pero el testamento se supone que es un acto personal. Y entonces parecería para el nuevo legislador que no se puede dar poder para testar. Como por lo general un cónyuge le daba al otro porque estaba en peligro de muerte. Que le he comunicado a mi marido o a mi mujer las cosas que son convenientes para nuestro patrimonio. Eso para nuestros legisladores hoy no existe. ¿Estamos de acuerdo? Por eso era la representación para casarse. Pero hoy el Código Civil te acepta que te cases por poder. Pues es absolutamente válido. Por lo menos el Código Civil argentino. Acá también. ¿Cierto? Porque es un mandato como cualquier otro, para cumplir un objeto determinado como es para tener una vida jurídica. Estaba el doctor Saraví también, que sabe mucho de todas estas cosas, pero no dijo nada, así que no metí la mano.
Muy bien. Entonces acá tenemos un grado entre tío y sobrino que también había que dispensar. Esto es el parentesco religioso. Civilmente cuentan un grado más, señores, ese es todo el secreto. Esto que es parte para el derecho civil. Este es el primer grado. Los hermanos son el segundo grado y ahí va la diferencia con el canónico. Esto sigue siendo para el canónico el primer grado y por lo tanto se cambia toda la numeración de la descendencia para el parentesco civil. Los hermanos son el segundo grado. Para el derecho civil. Para el canónico son de primer grado igual que los padres. Ahí es la diferencia. Ahora, a veces se plantea de una forma casi jeroglífica, dicen segundo con tercer grado, digo que lo interesante de esto es porque por esos grados sacamos el árbol genealógico de los contrayentes de una forma prácticamente era tan complicado automática. Que fíjense, si ustedes fijan en las dispensas matrimoniales, al cura le tenía que hacer el arbolito genealógico, porque no lo entendía nadie. Y usted ve ahí el borrador del arbolito genealógico que le están dando un dolor de cabeza al párroco. Bueno, les cuento un caso precioso que les va a encantar de dispensa matrimonial. 1682 en Córdoba del Tucumán. Se presenta el capitán don Pedro de Algañarás y Murguía, viudo de su prima doña Lorenza de Vargas, su prima en segundo grado, para casarse con, vean ustedes los pasos, ¿no? Para casarse con doña, era blanca, doña Catalina de Frías y Alfaro, huérfana, hija de padres desconocidos. Piden dispensa en razón que la contrayente es prima hermana de la primera mujer y prima segunda del marido. Una huérfana hija de padres desconocidos. Un caso precioso. Caso magnífico. Hay varias de esas, pero esa es francamente es impactante. Bueno, vamos a continuar un poquitito. ¿Qué más podemos encontrar en una parroquia? Podemos encontrar confirmaciones. ¿Se acuerda que el sacramento de la confirmación era un sacramento que cada tanto pasaba el obispo, que era el único que lo podía administrar, y los párrocos negligentes anotaban nada más que el nombre de los confirmados? Los párrocos, en cambio, más leídos, más prolijos, le ponían nombre de padre y madre y nos sirve perfecto como fuente genealógica. Y por último, los que ya están vaquianos en archivos eclesiásticos, saben que en cualquier papelito puede aparecer el dato necesario. Por ejemplo, en el Archivo General de la Nación de Buenos Aires hay una rarísima carpeta, un rarísimo legajo que se llama Permisos para casarse de militares. Eso formaba parte de una larga colección de por lo menos 150 años, donde todos los militares activos tenían que pedir permiso a sus superiores para contraer matrimonio, una exigencia militar. Pero esos 150 años, que debían ser, calculamos nosotros, 30 legajos, de cada uno unos 50 expedientes, los tiraron prolijamente a la basura. Pero los tiraron a la basura en la época de la independencia, no en tiempos contemporáneos. Y se les ocurrió, antes de tirar todo, separar los más vistosos. Los más vistosos, tal cual. Por ejemplo, está el de Artigas, con don Rosalía Villagrán. Está el de Eustaquio Giannini, el famoso ingeniero hidráulico de fines de la dominación española. Hay varios expedientes muy lindos. Pero fíjense dónde van a parar, porque son expedientes, fueron a parar al Archivo General de la Nación. Claro, era el expediente militar porque había que pedir permiso al superior. Siempre cuando estamos con el ojo avispado encontramos cosas en los lugares más inconcebibles.
Bueno, creo que terminamos con parroquias. ¿Quiere pasar, señor? Bueno, a eso me refería. Los libros de fábrica se supone que estaban nada más que las cuentas de las obras y mejoras de la parroquia. Sin embargo, como era endémico la falta de papel, por ahí en el libro de fábrica usted encuentra unos asentamientos de bautismos y de casamientos, que es un primor. Y que si no se le ocurre ir a mirar el libro de fábrica, otra cosa que es preciosa y que se lo recomiendo para Buenos Aires: las partidas de casamiento siglo XVII y mitad del siglo XVIII de la Catedral de Buenos Aires son muy escuetas. Son muy escuetas porque ponen nada más que el nombre de los contrayentes y los testigos. No había padrinos de casamiento en aquella época, había testigos. Porque se suponía el Obispado de Buenos Aires que estaban todos los expedientes matrimoniales en la curia. Vino un señor, ustedes habrán oído hablar, que se llamaba Juan Domingo Perón, y en 1955 se mandó la quema de las parroquias antiguas, históricas en Buenos Aires, y el peor fue la curia, que la quemaron, pero que no quedó absolutamente nada. ¿Por qué les contaba esto? Porque ustedes ven las partidas terriblemente escuetas de la Catedral porteña. No, pero vi algo más y ahora se me fue. Porque hay, la Catedral porteña hay algunas trampas para buscar las partidas que no encontramos. Hay una solución heroica, que el que se anima a hacerlo es buscar en el libro de la gente de servicio. La gente de servicio era todo lo que eran indios, negros, mulatos, lo que no eran españoles. Hay que tener mucho estómago para buscarse un antepasado ahí, pero hay que hacerlo porque si aparece, por ejemplo, los padres del general don José Rondó están anotados en la Catedral de Buenos Aires en el libro de servicio, no están en el libro de españoles. ¿Por qué? No sé y no lo he podido averiguar. Porque el padre era un francés, el padre del general Rondó, y su madre era una tal Rosalía Cabral Sindoña, que podría venir por ahí la sangre africana. Si ustedes se la aguantan, yo les cuento después mis investigaciones sobre sangre negra en el Río de la Plata. Se los cuento mañana. ¿No era Pereira la madre de Rondó? Pereira y la abuela Cabral. Y la abuela era una Cabral, hija de Ricardo Pereira, portugués, y de Basilia Cabral. Y no la sacamos, Basilia Cabral debe ser la negrita. ¿No podés explicar lo de casamiento y la velación, por ejemplo? La velación es una confirmación del matrimonio que se celebraba pasado un año de hecho el matrimonio. Ahora, había épocas del año que el derecho canónico te permitía que te casaras y velaras en el mismo acto. Era una ceremonia muy linda, que le ponían un velo por arriba de los hombros a los contrayentes y le daban una bendición que equivalía a una confirmación del matrimonio. Parece que viene de una antigua costumbre bárbara, porque al año los bárbaros, todavía no cristianos, podían repudiar a su mujer. Entonces la Iglesia Católica introdujo, para hacer más suaves esas costumbres bárbaras, el sistema de la confirmación matrimonial, que es la velación que se celebra al año. A veces, cuando no existe la partida de casamiento, sustituye perfectamente a la partida de casamiento que falta, ¿no es cierto? Casé y velé. Claro, ahí está celebrando los dos actos, porque es en un tiempo que se permitía hacer las dos cosas. Eso, religiosamente, dogmáticamente, el año tiene distintas épocas dentro de las celebraciones de la Iglesia Católica. Por ejemplo, para Cuaresma y para Semana Santa la gente no se puede casar. Y en cambio, en otras épocas se puede casar, pero hasta el año no se puede velar. Y hay una corta época del año que se puede casar y velar. Son disposiciones del derecho canónico muy antiguo. Cuando entran los musulmanes, le permiten a los cristianos de algunas ciudades, como por ejemplo Toledo, que conserven la fe cristiana. Cuando Alfonso XIII, en el siglo XI, entra en Toledo, se encuentra que hay enormes comunidades cristianas llamadas mozárabes, que les habían respetado su culto, pero no tenían el nuevo ritual romano, tenían el ritual antiguo suevo-galaico, de la época de los reyes visigodos. Y ahí vino el enfrentamiento entre los dos rituales.
¿te acuerdas cómo la anécdota histórica que no está comprobada? Alfonso VI tenía un gran... Alfonso VI del rey de Castilla, que es de la época del Cid. Yo le tengo mucha más simpatía personalmente a mí Alfonso VI que el Cid. El Cid no me parece Alfonso VI un gran rey. Fue un enorme, un rey fantástico de España. Bueno, y no sabía cómo resolver el ritual antiguo, suevo-galaico de los reyes visigodos, o el nuevo ritual romano que le mandaba el Papa. Entonces dice, bueno, vamos a hacer, pues ya no sabían los teólogos españoles cómo resolverlo. Entonces, parecido, Jorge, hicieron una hoguera, y el que se quemaba, ese era el malo, y el que subsistía era el bueno. Pero Alfonso VI no quería quedar mal con la iglesia de Roma. Entonces parece que se pegó un chispazo y saltó, el ritual romano salió fuera de la hoguera. Entonces Alfonso VI le pegó una flor de patada y lo quemó inmediatamente. Con una patada lo tiró de nuevo adentro de la hoguera. De esa forma España aceptó, obedeció al Papa y tomó el ritual antiguo. Por eso cuando dice el ritual toledano, quiere decir que es el antiguo ritual. Con el casamiento celebrado con las monedas. ¿Te acordás que trae una bandeja de plata y compra el novio? Le paga las arras a la... ese es un tema precioso que tenemos que ver. ¿Le metemos con documentos civiles? En mi casa tengo una bolsita con las arras. Con las arras del casamiento de mi padre con mi madre. Claro, pues eligieron el rito. De 37. Si vos le decís al párroco, te casas con el rito toledano. A veces te dicen no sé celebrar con el bueno. Pero cuando son un poquito más justos, celebran con don Víctor. Una pregunta, tiene que ver con lo mismo. Me parece importante también los archivos del obispado. Sí. Porque ahí se encuentran, por ejemplo, en el caso de Melo, la llegada del obispo de Buenos Aires 9, documentos que provienen incluso de las autoridades españolas. Pero vos te das cuenta, sí, estoy de acuerdo contigo, pero vos te das cuenta que la visita del obispo la sacás de los libros sí, comunes. Tiene más información la que está... Sí, pero este tipo administrativo, yo estoy de acuerdo contigo de que somos unos locos por saber más datos de nuestros antepasados. Bueno, pero con respecto a los datos de los antepasados, hay también interesantes padrones. ¿Padrones eclesiásticos? Exacto. Vecinos, por ejemplo, que dicen que tienen que bautizar o enterrar sus muertos en la iglesia de Melo, pero por la distancia prefieren pasar a otra jurisdicción y nombran todos los vecinos. Sí, señor. Nombran el lugar. Me parece muy importante. Estos son padrones que uno encuentra viendo la burocracia de la época. Yo he visto también de Colonia. No, de Colonia no, de Rosario del Colla, que dicen que te tienen que ir a caballo a escuchar misa y entonces hacer un padroncito precioso, 1780 y pico de habitantes, que ya supera el número. 85, gracias. Bueno, ¿qué más? ¿Pasamos a documentos civiles? Bueno. ¿Viste? Bueno, ¿a qué hora nos encontramos mañana? A las 9. A las 9:15. 9 horas mañana. 9:15, ¿de acuerdo?